La noche en que Álvaro Montenegro murió, la casa decidió guardar silencio. No fue un silencio común, de esos que aparecen cuando todos duermen, sino uno denso, espeso, como si las paredes hubieran contenido la respiración. Afuera, la lluvia caía sin fuerza, constante, metódica, limpiando el mundo con una paciencia inquietante. Cuando lo encontraron, colgaba del marco de la biblioteca, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, los pies apenas rozando el suelo, como si incluso en la muerte se negara a apoyarse del todo. Su rostro no mostraba pánico, tampoco tristeza, mostraba comprensión. Esa fue la primera cosa que incomodó al detective Samuel Ibarra cuando observó el cadáver por primera vez. El informe fue rápido, demasiado rápido. Ahorcamiento, suicidio, carta encontrada, caso cerrado antes de abrirse. Samuel había visto ese procedimiento muchas veces. Cuando una familia poderosa necesitaba una verdad sencilla, la realidad se adaptaba. Sin embargo, algo no encajaba. Álvaro Montenegro no era un hombre impulsivo. No era un hombre que se quebrara sin dejar señales. Y mucho menos era un hombre que pidiera perdón en una nota genérica, sin nombres, sin recuerdos, sin rencor. La carta parecía escrita para convencer, no para despedirse. La casa Montenegro era grande, elegante, pero tenía un aire de abandono prematuro, como si ya hubiera sido deshabitada emocionalmente mucho antes de la muerte. Samuel recorrió los pasillos con pasos lentos, escuchando el eco de sus propios movimientos. Cada habitación parecía guardar algo que no quería ser encontrado. La biblioteca, en particular, tenía un orden antinatural. Los libros alineados con precisión excesiva, el escritorio despejado, la cuerda colocada con una prolijidad que rozaba lo obsesivo. Aquello no hablaba de desesperación, hablaba de planificación. La familia esperaba en la sala principal. No se miraban entre sí, no se consolaban. Elena Montenegro, la esposa, parecía tallada en piedra. Vestía de negro, pero no como quien improvisa el duelo, sino como quien se había preparado para él. Respondía cada pregunta con exactitud quirúrgica. Reconocía la letra, reconocía la firma, reconocía el cansancio de su esposo, pero no reconocía culpa, ni sorpresa, ni dolor real. Samuel notó que hablaba de la muerte como de un trámite incómodo. Julián, el hijo mayor, era otra clase de tensión. No estaba triste, estaba irritado, molesto con el momento, con el escándalo, con la interrupción de lo que él consideraba su futuro natural. Habló de discusiones recientes con su padre, de decisiones empresariales, de desacuerdos. Samuel descubrió que Álvaro no confiaba en él para heredar el negocio, que había dudas, que había cambios. Julián tenía motivos, pero le faltaba algo esencial para cometer ese crimen: paciencia. Todo en él era frontal, impulsivo, torpe. No era un hombre de cuerdas bien anudadas ni de silencios perfectos. Clara, en cambio, era silencio puro. La hija menor parecía desarmarse por momentos, llorar sin ruido, temblar con delicadeza. Su fragilidad resultaba casi incómoda de observar. Cuando hablaba de su padre, lo hacía en pasado con una dulzura exagerada, como si necesitara convencerse a sí misma de lo que decía. Samuel notó algo inquietante. Clara no recordaba momentos concretos con Álvaro, solo conceptos. Me cuidaba, me protegía, me amaba. Palabras grandes, vacías. Rosa, la empleada doméstica, fue la única que bajó la voz al hablar. 20 años viviendo entre esas paredes le habían enseñado que la verdad no grita. Rosa dijo que Álvaro no dormía bien desde hacía semanas, que caminaba por la casa de noche, que revisaba papeles, que había descubierto algo que lo había cambiado. Cuando Samuel le preguntó qué era, Rosa negó con la cabeza. No lo sabía, pero sabía que no era tristeza, era miedo. La investigación avanzó lentamente, como si la propia casa se resistiera. Samuel revisó el testamento.
Allí encontró la grieta definitiva. Álvaro había impuesto condiciones nuevas. Una de ellas afectaba directamente a Clara. Si mantenía una relación con cierto hombre, perdería su herencia. El nombre no figuraba, pero Samuel ya lo conocía. Lucas Vidal. El número borrado del teléfono. El rastro invisible. El hombre que no debía estar allí, pero estaba. Lucas no era violento. No necesitaba serlo. Su arma era la palabra. Convenció a Clara de que su padre era una prisión, de que el dinero era libertad, de que el amor exigía sacrificios. No le habló de asesinato. Le habló de destinos inevitables. Le habló de finales que se escriben solos. Clara escuchó. Aprendió. Esperó. La noche del crimen. Lucas ya no estaba en la casa. No hacía falta. Todo estaba preparado. La cuerda había sido colocada antes. El escenario estaba listo. Clara solo tenía que dar el último paso. Cuando entró a la biblioteca, Álvaro la vio. Y entendió. No intentó defenderse. No gritó. No la llamó por su nombre. Ese fue su error final. El silencio de un padre que comprende demasiado tarde. El empujón no fue violento. Fue preciso. Y cuando todo terminó, Clara no lloró. Volvió a su habitación. Se acostó. Durmió. Soñó con una vida nueva. Cuando Samuel la confrontó, días después, Clara no negó nada. No parecía asustada. Parecía aliviada. Dijo que nadie la obligó. Que Lucas solo le mostró lo que ella ya sentía. Que su padre nunca la dejaría ser libre. Que la herencia no era codicia, sino compensación. Samuel entendió entonces que el crimen no había sido el ahorcamiento. El verdadero crimen había ocurrido mucho antes, en conversaciones nocturnas, en susurros, en la lenta erosión de la culpa. Lucas fue arrestado al intentar huir. Clara no preguntó por él. Ya no lo necesitaba. En su mente, había cumplido su parte. El juicio fue rápido. La casa se vendió. Los árboles siguieron allí, observando a nuevos dueños que jamás entenderían qué ocurrió realmente entre esas paredes. Samuel cerró el caso con una sensación amarga. No todos los monstruos levantan la voz. Algunos hablan despacio, aman despacio, y cuando todo termina, siguen viviendo dentro de quienes sobreviven. Porque hay asesinatos que no terminan con la muerte. Hay asesinatos que continúan cada vez que alguien recuerda.